¿Alguna vez has sentido que algo no encaja en la historia que nos contaron? Semana Santa, una ceremonia milenaria envuelta en incienso, sangre y silencio. Pero tras los rezos y los santos, se oculta una verdad sombría. ¿Quién escribió realmente este guión? ¿Y con qué propósito? Hoy abriremos un portal hacia lo prohibido, hacia lo que la élite eclesiástica jamás quiso que supieras. No es fe, es programación. Si tienes el fuego del buscador encendido, prepárate. Lo que sigue no es apto para creyentes ciegos. Desde pequeños nos enseñaron a venerar una cruz, a besarla, a temerla. Nos dijeron que allí murió el Hijo de Dios para salvarnos. Pero nadie nos explicó quién escribió esa historia, ni por qué cada escena parece más un ritual de programación colectiva que un acto de redención. Semana Santa es una de las celebraciones más aceptadas en el mundo occidental, pero también una de las más manipuladas, tergiversadas y cargadas de simbolismo esotérico que pocos se atreven a cuestionar. Porque no se trata solo de religión, se trata de poder, de control, de mantener a las masas arrodilladas, no por devoción, sino por condicionamiento. Piensa por un instante, ¿por qué todos los elementos de esta celebración sagrada están relacionados con el sufrimiento, la culpa, la sangre y la muerte? La corona de espinas, el látigo, el silencio sepulcral, la flagelación de cuerpos, las lágrimas de los fieles que repiten el mismo guión, generación tras generación, sin cuestionar nada. ¿De verdad eso tiene que ver con lo divino? Dicen que Jesús murió por nuestros pecados. Pero, ¿quién definió qué es pecado? ¿Y por qué la historia oficial de su sacrificio está escrita por un imperio que destruyó civilizaciones enteras en nombre de su Dios? Sí, hablamos de Roma, el imperio que crucificó al supuesto Salvador. Y luego, siglos después, se apropió de su nombre para construir la institución religiosa más poderosa de la historia, la Iglesia. ¿Ironía o estrategia? El Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo no fue una simple reunión espiritual. Fue un consejo político donde se seleccionaron, a dedo, qué evangelios serían parte del Nuevo Testamento, y cuáles serían condenados como herejía. ¿Sabías que existieron más de 30 evangelios y que solo 4 fueron aceptados oficialmente? Los demás desaparecieron, o mejor dicho, fueron borrados, ocultados, perseguidos. Los gnósticos, por ejemplo, enseñaban que el reino de Dios no estaba en los cielos, sino dentro de ti. ¿Te imaginas lo peligroso que era eso para los poderosos? Si no necesitabas un templo, un sacerdote ni un papa para conectar con lo divino, entonces, ¿quién controlaría tu alma? Ahí nace la verdadera estrategia. La Semana Santa se convirtió en la dramatización perfecta de una historia elegida para infundir miedo, culpa y obediencia. Un teatro simbólico repetido cada año para alimentar el inconsciente colectivo. Porque lo que pocos saben es que esta semana no solo marca la supuesta pasión de Cristo, sino que coincide con antiguos ritos paganos de muerte y resurrección. Antes de Jesús, ya existían figuras como Osiris en Egipto, Tammuz en Babilonia, Dionisio en Grecia o Mitra en Persia. Todos dioses solares, todos muertos y resucitados en primavera. ¿Coincidencia? ¿O simplemente la misma historia reescrita con otro nombre para mantener vivo el culto solar, disfrazado de cristianismo? Y mientras tanto, el pueblo sigue llorando, arrodillado, sin saber que participa en un rito que no comprende, repitiendo palabras vacías, flagelando sus cuerpos, cargando cruces ajenas, creyendo que así se redimen sus culpas. Pero, ¿quién les enseñó a sentirse culpables? ¿Quién les hizo creer que nacer era ya un pecado? No fue Dios, fue el sistema, porque un alma culpable es un alma fácilmente manipulable, y una mente sin luz es la mejor servidumbre para cualquier imperio espiritual. A lo largo de los siglos, el mensaje original de aquel hombre llamado Jesús, si es que alguna vez existió como lo pintan, fue desfigurado, manipulado, usado como instrumento para edificar una religión diseñada no para liberar al ser humano, sino para encadenarlo desde la mente. ¿Quiénes fueron los verdaderos arquitectos de este sistema? Obispos, emperadores, inquisidores, concilios, papas, todos varones, todos con poder, todos decididos a establecer una única verdad y condenar cualquier otra como herética. El cristianismo institucionalizado no fue una expansión de fe, fue una expansión imperial.
una colonización del alma. Y Semana Santa es la joya ritual de ese imperio. ¿Por qué crees que aún hoy, siglos después, se paralizan ciudades enteras para seguir cargando estatuas en procesiones? ¿Por qué tanta devoción por la sangre, el castigo, el martirio? Porque todo el simbolismo detrás de esta semana está diseñado para mantener al ser humano en baja vibración. Culpa, sufrimiento, sumisión. Mira los rostros de los devotos durante las procesiones. Ojos bajos, lágrimas, suspiros de dolor. Parecen condenados pidiendo perdón. ¿Dónde está la alegría del espíritu? ¿Dónde está el gozo de la conexión divina? La Iglesia lo llamó Semana Santa. Pero en realidad, es una semana de programación espiritual. Una coreografía emocional que se repite año tras año para reforzar los arquetipos del mártir, del sacrificio, del no merezco. Y la gente lo acepta, lo celebra, lo defiende, porque el gran truco fue hacerles creer que su esclavitud era fe, y su humillación, virtud. El mensaje original de Jesús, según muchos textos apócrifos y gnósticos, era un mensaje de autoconocimiento, de poder interior, de despertar. Conócete a ti mismo y conocerás al Padre. Eso no suena como alguien que buscaba iglesias ni intermediarios. Pero esa idea fue demasiado peligrosa para ser propagada. Por eso lo convirtieron en un Dios inaccesible. Lo pusieron en lo alto de un altar. Y luego dijeron, solo nosotros, los representantes de Dios, podemos interpretarlo. ¿No es eso el mayor secuestro espiritual de la historia? El pueblo, en lugar de mirar hacia adentro, mira al cielo. En lugar de descubrir su chispa divina, se arrastra buscando perdón. En lugar de vivir como creadores, se arrodillan como si fueran error. Y así, cada Semana Santa, se reactiva esa herida. Las cadenas no siempre son visibles. A veces son himnos. A veces son rezos. A veces, son procesiones que parecen sagradas, pero en el fondo, son rituales de sumisión disfrazados de fe. No se trata de atacar a los creyentes. Se trata de mirar con ojos despiertos, de preguntarnos, ¿cuál es la verdad detrás del símbolo? ¿Y si todo esto no fuera más que una gran obra teatral para que nunca descubras tu verdadera naturaleza divina? El hombre que camina con una cruz sobre los hombros, con los pies descalzos sangrando sobre el asfalto, ¿realmente lo hace por amor a Cristo? ¿O lo hace porque le dijeron que sufrir lo hará merecedor del cielo? ¿Y si el cielo no estuviera allá afuera, sino aquí, dentro de ti, esperando a ser recordado? Detrás de cada símbolo que nos presentaron como sagrado, hay un código, un lenguaje oculto, una geometría emocional tejida con precisión para moldear la psique colectiva. ¿Te has preguntado por qué se celebra la crucifixión en viernes y la resurrección en domingo? ¿O por qué se insiste en el número 3, 3 días de muerte, 3 cruces, 3 negaciones de Pedro, la Trinidad? Nada es casualidad. Todo es patrón. Los antiguos sabían que la mente humana responde a símbolos, no a palabras. Por eso los constructores del relato cristiano no solo eligieron qué contar, sino cómo contarlo. Con imágenes cargadas de dolor, con escenas impactantes, con una narrativa épica de sacrificio, para que el inconsciente absorbiera el mensaje. El sufrimiento es redención. Y así se insertó el programa. Pero lo que pocos saben es que muchos de estos rituales provienen de misterios egipcios y babilónicos. La cruz, por ejemplo, es mucho más antigua que el cristianismo. Representaba la intersección entre el cielo y la tierra, el espíritu y la materia. No era un símbolo de muerte, sino de equilibrio. Fue Roma quien la convirtió en instrumento de tortura, más tarde, en ícono sagrado. Un arma que se volvió bandera. Jesús no fue el primero en ser hijo de Dios ni en resucitar. Dionisio, Mitra, Horus, Krishna, todos compartían elementos similares: nacimiento divino, muerte trágica, resurrección gloriosa. ¿Coincidencias o guión repetido? Muchos estudiosos del esoterismo afirman que lo que hoy llamamos cristianismo es una versión adaptada de antiguos cultos solares. Cada año, durante el equinoccio de primavera, las culturas celebraban el renacimiento de la luz, el despertar de la vida. El sol, que había muerto simbólicamente en invierno, volvía a brillar con fuerza. Y eso es lo que representa verdaderamente la resurrección. No la de un hombre crucificado, sino la del espíritu que renace tras la oscuridad. Pero en lugar de enseñarnos a conectarnos con esos ciclos naturales y con nuestra propia luz interior, nos dieron una historia sangrienta, y nos dijeron: esto eres,
Pecado, dolor, redención externa. ¿Por qué no nos enseñaron que somos luz? ¿Por qué no nos enseñaron a escuchar el corazón, a meditar, a conectar con el universo, con el gran espíritu? Porque el que se conecta, se libera, y el libre no se arrodilla. Por eso inventaron toda una estructura basada en el miedo. Infierno, juicio final, condena eterna. ¿Te das cuenta? La Semana Santa no es solo una historia religiosa. Es un mecanismo, un ritual colectivo donde se reactiva cada año la energía del sacrificio. Y el sacrificio no es elevación. El verdadero camino espiritual no es el dolor. Es el despertar. El sistema inventó a Jesús y lo convirtió en víctima. Y así se perpetuó la idea de que el sufrimiento es el precio de la iluminación. No, la iluminación es expansión, no tortura. Es recordar quién eres, no crucificarte por lo que te dijeron que fuiste. Mira a tu alrededor. Cada año se repite el mismo teatro, la misma sangre, los mismos rezos, y las mismas vidas vacías, porque nadie les enseñó a mirar hacia adentro. Es hora de cuestionar, es hora de romper el guión, de ver más allá de la cruz, de despertar al Cristo interno, ese que no necesita templos ni dogmas, sino solo verdad. La Semana Santa es el reflejo de lo que la humanidad aún no ha comprendido. No es a través del sacrificio que alcanzamos la redención, sino a través del despertar. La verdadera resurrección no está en la historia de un hombre que renace, sino en la capacidad que tenemos todos de renacer cada día, de volver a la vida, pero con ojos nuevos, con una conciencia expandida, con el poder de crear nuestra propia verdad. Cuando comenzamos a ver más allá de los rituales impuestos, cuando empezamos a cuestionar lo que se nos ha enseñado, lo que nos ha sido transmitido como sagrado. Es entonces cuando realmente comienza el viaje hacia la libertad, no hacia una libertad impuesta por un Dios lejano, sino una libertad interna, profunda, personal. Esa que nace cuando entendemos que somos mucho más que cuerpos, que pensamientos, que religión. Es ahí donde la crucifixión pierde su poder. Es ahí donde el martillo que clava a un hombre en una cruz se convierte en un mero símbolo de control. Porque lo que realmente se crucifica es nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, nuestra capacidad de cuestionar, de experimentar, de ser. La religión, tal como la conocemos, ha hecho todo lo posible por sofocar esa chispa interna. Por eso Jesús, o lo que sea que representara, es mucho más que un hombre que murió por nuestros pecados. Es el arquetipo del ser humano que debe despertar, liberarse de las ataduras de un sistema opresivo y recordar su conexión con el universo. Es hora de que dejemos de lado la visión superficial de Semana Santa. Dejemos de ver la historia de la crucifixión como un simple relato religioso. Es hora de mirar más profundamente y ver que cada uno de nosotros tiene la capacidad de resucitar, de renacer de las cenizas de nuestras creencias limitantes, de nuestros miedos, de nuestras dudas. Porque la verdad no está en el exterior. La verdad no está en la cruz. La verdad está en tu interior. Todo lo que te han dicho acerca de tu pecado, de tu culpa, de tu condena, es solo un velo para que no veas tu poder divino, para que no reconozcas tu propia luz, para que sigas creyendo que necesitas salvarte de algo o de alguien. La salvación está en ti, amigo mío. La liberación está en tu conciencia. La Semana Santa es una gran oportunidad para reflexionar, para preguntarte, ¿de qué me estoy sacrificando yo? ¿De qué debo liberarme? ¿Cuál es el precio de mi fe? ¿Estoy realmente viviendo mi vida o simplemente repitiendo un guión que me fue impuesto? Te invito a mirar la Semana Santa desde otra perspectiva, no como una serie de rituales que hay que seguir, sino como un recordatorio de que todo lo que has aprendido hasta ahora es solo una parte de la verdad. Una verdad que tú puedes descubrir por ti mismo. Y lo más hermoso de todo, es que esa verdad no te será impuesta. Será descubierta en el proceso de tu propio despertar. Porque el despertar es la clave. Es la puerta. Es el portal a una vida más plena, más real, más libre. Así que la próxima vez que te encuentres ante un altar o en medio de una procesión, recuerda, la verdadera cruz no está en una imagen. La verdadera cruz está en el corazón. Y tú eres el que decide si se queda allí, como un símbolo de sacrificio, o si la transformas en un símbolo de poder personal, de libertad, de conexión con lo divino. No olvides que el universo está esperando que recuerdes quién eres, y cuando lo hagas, ya nada podrá detenerte. Hoy,
Hemos viajado a través del velo de lo que creíamos, lo que nos han dicho, lo que nos han mostrado. Pero lo que verdaderamente importa es lo que tú elijas creer ahora. Porque el despertar no es una fantasía lejana. Es un acto de voluntad, de elección consciente. La Semana Santa no es un ciclo de sacrificios. Es una invitación a liberarte, a cuestionar, a renacer. Es un recordatorio de que el verdadero poder está dentro de ti, esperando ser descubierto. ¿Te atreves a verlo? ¿Te atreves a despertar? Si has sentido la llamada en tu corazón, si algo en tu alma se ha encendido, es momento de actuar. No te quedes dormido, esperando que otro te guíe. La verdad está aquí, ahora, en tu interior. Si este video te ha hecho pensar, te ha dado claridad, o si simplemente has comenzado a ver el mundo de una manera diferente, te invito a dar un paso más. Comparte este mensaje. Hazlo resonar en todos aquellos que necesitan despertar, que necesitan ver más allá de los velos impuestos. Este viaje apenas comienza. Es solo el principio. Recuerda, la resurrección es un acto que todos podemos vivir. No mañana, no la próxima semana, sino hoy, en este mismo instante, en el aquí y el ahora. Si este video te hizo pensar, dale like, compártelo y suscríbete para más historias que desafían lo convencional. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por buscar. Nos vemos en el próximo viaje.